Siente la presencia de Dios, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando nosotros permitimos que la presencia de Dios se mueva, hermanos, cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios se manifieste, hay muchas cosas que van a ser diferentes en nuestra vida. En nuestra vida acá, en este lugar, acá cuando estamos ministrando, acá cuando estamos en el servicio al Señor, pero en nuestra vida también afuera, donde quiera que nosotros estemos, nuestra vida va a ser diferente. Porque si nosotros no cambiamos, hermanos, si nosotros no hacemos una transformación en nuestra vida, no es porque el poder de Dios esté corto, es muchas veces porque endurecemos nuestro corazón. Pero déjenme decirle que la palabra del Señor nos enseña que el Señor tiene poder para transformar todo lo que nosotros permitamos en nuestros corazones que sea transformado. Al nombre del Señor Jesús sea la gloria. Al nombre del Señor Jesús sea la gloria. Qué importante es predicar la palabra del Señor, hermano. Hay muchas formas de predicar la palabra del Señor. No solamente aquí detrás de este púlpito, pero hay muchas formas de predicar la palabra del Señor. Y es un mandato que el Señor dio después de que Él había hecho el sacrificio por cada uno de nosotros. Es un mandato que el Señor nos dio a través de los apóstoles. Él primero les dijo a sus apóstoles, los apóstoles fueron e hicieron discípulos. Y los discípulos comenzaron a hacer más discípulos. En otras palabras, hermano que está ahí, usted que tal vez no se para en este púlpito, pero déjeme decirle que también en las esquinas de las calles se puede predicar el Evangelio. Aleluya. También en el trabajo se puede predicar el Evangelio. También en la escuela, jóvenes, también en la escuela se puede predicar el Evangelio. Yo sé que hay reglas, ¿verdad? Pero de todas maneras todavía podemos hablar de la palabra del Señor. Todavía podemos exaltar el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Dice el Señor en Marcos el capítulo 16, el versículo 15. El Señor había resucitado y se presentó a sus discípulos y les dio este mandamiento diciendo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero a mí la palabra del Señor me dice en el versículo 17, hermanos: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es, hermano, lo que sigue a continuación de haber creído en el Evangelio. En otras palabras, hermano, hay un gran propósito de parte de Dios y una gran importancia que cada uno de nosotros tenemos en el pueblo del Señor, en el reino del Señor, que es predicar el Evangelio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, hermanos, y alguien cree, estas manifestaciones de poder vienen a nuestras vidas. Esta noche nosotros escuchamos testimonios de algunos hermanos que el Señor les cambió su vida. Y yo creo, hermanos, que el Señor todavía puede cambiar más vidas. Si el Señor me ha cambiado a mí, el Señor puede cambiar a otras personas. Pero también la palabra del Señor dice: estas señales seguirán a los que creen. Y luego dice: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. En otras palabras, hermanos, cuando usted viene a este lugar, y yo escuché, hermanos, al venir, como cada uno de los hermanos se
entrega en la oración al Señor, y cuando usted se entrega en la oración al Señor y el Espíritu de Dios se comienza a mover, entonces el Espíritu del Señor comienza a llenar a su pueblo, y ya no somos nosotros hablando, pero cuando ya estamos llenos del Espíritu del Señor, ya es el Señor hablando a través de nosotros. Y no solamente el Señor quiere hablar a través de mí, no solamente a través de los que cantan, a través de los que dirigen. El Señor quiere hablar a través de todos los que estamos aquí en esta noche. Al nombre del Señor Jesús sea la gloria, al nombre del Señor Jesús sea la gloria. Aleluya. Aleluya. Yo siento el poder de Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. El poder del Evangelio transforma. Dice 1 Corintios capítulo 1, el versículo 16. 1 Corintios, el capítulo 9, el versículo 16. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Aleluya. Hermanos, cuando nosotros venimos aquí a este lugar, los aplausos que usted da no los da para el que está ahí. Aleluya. Nosotros no merecemos nada. El que merece la gloria, el que merece la honra, el que merece la alabanza, se llama nuestro Señor Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la pleitesía, a Él sea la alabanza en esta noche. Nosotros no merecemos nada, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Dice la palabra del Señor, al nombre del Señor Jesús sea la gloria. Aleluya, aleluya. Nosotros solamente somos servidores, hermano. Cuando decimos nosotros que somos ministros, estamos diciendo que somos servidores. Aleluya. Porque ministerio es servir, hermano. Cuando usted sirve, usted es un ministro. Dios tiene diferentes ministerios en la iglesia. No todos somos predicadores. Amén. Pero todos hacemos la obra del Señor. Aleluya. Usted cuando limpia las sillas, hermano, cuando trapea, cuando lava el baño, usted está haciendo la obra del Señor. Y a veces podemos, y fíjense, hermanos, que a veces son las personas que menos se miran, o las personas que menos se gratifican, pero su trabajo es muy importante. Es muy importante, hermanos, en la obra del Señor. O sea que no todos hacemos lo mismo. Eso no quiere decir que como predicadores no podemos barrer. ¿Cómo no, hermanos? Sí podemos barrer, sí podemos limpiar los baños, sí podemos limpiar las bancas, sí, y lo hacemos. No solamente que sí podemos, sí lo hacemos, hermanos. Pero en muchas ocasiones, hermanos, como cuando Pedro se levantó en medio de la congregación y dijo: no vamos a dejar la palabra para servir a las mesas, vamos a buscar a hombres que sean idóneos, a hombres que sean convertidos al Señor, a hombres que sean de buen testimonio, a hombres que sean llenos del Espíritu Santo para que se encargue de este asunto, para que nosotros podamos seguir predicando la palabra del Señor. Cuando usted, hermano, hace lo más insignificante aquí en la casa del Señor, usted le está ayudando a su pastor a predicar la palabra del Señor, porque de otra manera nosotros tendríamos que hacerlo. Aleluya. Somos servidores. Aleluya. No nos veamos más que como servidores, hermano. Amén. Aleluya. Y gracias al Señor, hermano, que nos ha permitido servir en este Aleluya. reino. Amén.
Para el mundo nosotros no significamos nada y es como nada que estemos acá. Pero déjeme decirle que para el Rey de Reyes y Señor de Señores, este es el mejor tiempo. Y no solamente para Él, para nosotros, hermanos. Si algo nos vamos a llevar de este mundo, es el tiempo que nosotros estamos invirtiendo aquí en este lugar. Nosotros estamos poniendo nuestro tiempo en el lugar donde sí tiene recompensa. El Señor tiene un galardón para su pueblo. El tiempo que usted dedica al Señor no es un tiempo perdido, es el mejor tiempo, hermano. Al nombre del Señor Jesús sea la gloria. David, que era un músico que le gustaba alabar al Señor, dice: yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová y de Dios. ¿Cuántos se alegran venir a la casa del Señor? Aleluya, en nombre del Señor Jesús sea la gloria. Aleluya, somos servidores. 1 Corintios capítulo 3. Aleluya, versículos 5 y 6. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 5 y 6. ¿Qué pues es Pablo o qué es Apolo? ¿Qué son? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice Pablo escribiendo esta epístola: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento ay, alabanza. Y Pablo dice: ¿qué soy yo? ¿Y qué es Apolo? Servidores nada más. ¿Y qué somos nosotros que todavía somos, pero lejos de lo que pudo haber sido Pablo, el escritor casi de la mitad del Nuevo Testamento? Apolo es el que acompañó a Pablo en su viaje misionero. Pablo, que tuvo la oportunidad de oír audiblemente la voz del Señor cuando le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y todavía dice Pablo: ¿qué soy yo? ¿Qué es Apolo? No somos nada, nada más somos servidores. Aquí habemos servidores del Señor Jesús, hombres y mujeres, niños y jóvenes, transformados por el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Gracias al Señor que pagó por mis pecados y por los pecados del mundo en la cruz del Calvario. Al nombre del Señor Jesús sea la gloria. Aleluya. Somos nada más enviados de parte de Dios, hermano, para hacer la voluntad del Señor. Y aún el Señor dice que después que hagamos lo que Él nos ha dicho que debemos hacer, nos llamemos siervos, porque solo hacemos lo que el Señor nos dijo. O sea, no damos un paso más adelante. Aún cuando hacemos solo lo que el Señor ha dicho que hagamos, dice, entonces diga: siervos inútiles somos servidores del Señor, enviados a predicar la palabra del Señor. Romanos el capítulo 10. Y lo lindo es, hermano, que hay muchas personas que por personas tan humildes, hermano, han oído el Evangelio y han entregado su vida al Señor. Porque para predicar el Evangelio no necesitas ser teólogo, hermano. Amén, aleluya. Para predicar el Evangelio lo que necesita es el amor del Señor. Aleluya. Eso es lo que necesita: amar a Dios y amar al prójimo y llevar el Evangelio. Capítulo 10, el versículo 13 de Romanos. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero Pablo mismo pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, diga junto conmigo: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas de salvación. Aleluya.
Aún, hermano, nuestros pies son hermosos cuando nosotros obedecemos al Señor. Aleluya, la palabra del Señor dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a invocar el nombre del Señor del cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hermanos, somos enviados de parte del Señor. No importa si usted todavía nunca ha hablado a alguien de la palabra del Señor, testifíquele lo que el Señor ha hecho en su vida. Háblele lo que el Señor ha hecho en su vida. Dígale: el Señor me transformó a mí, y el Señor lo puede transformar a usted. No necesita conocer toda la Biblia, pero yo no quiero decir que no necesita estudiar. Sí necesita estudiar la palabra del Señor, pero para hablar de la palabra del Señor, para hablarle a alguien, lo que necesita es tener ese compromiso con el Señor de que usted ha sido enviado para predicar la palabra del Señor. Como enviados somos embajadores en este mundo. Amén. La palabra del Señor dice que nosotros representamos, no representamos a un país de este mundo. Aún los embajadores que representan a los países de este mundo tienen honor, son personas honorables, hermano. Pero déjeme decirle que usted tiene un honor mejor, porque usted no representa a ningún país de este mundo. Usted representa a una patria celestial, a la cual nosotros vamos. Oh, si siente la presencia de Dios conmigo. Aleluya, aleluya. Hagamos este lugar en esta noche un pedacito del cielo, hermano, porque en el cielo, allá, al Señor le adora día y noche y le dicen: santo, 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 santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y este lugar, hermanos, en esta noche se ha convertido en un pedacito del cielo. Al nombre del Señor Jesús sea la gloria. Aleluya, 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 aleluya. Segunda de Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese debe de ser nuestro mensaje. Que el mundo se reconcilie con Dios, así como nosotros nos hemos reconciliado con Dios. Somos embajadores de la patria celestial, hermanos. Tenemos un honor muy especial, pero con todo y eso, hermanos, nosotros no estamos aquí por recibir honor ni por recibir gloria, porque el que merece la gloria, el que merece el honor es nuestro Señor Jesús. Pero con todo y eso, nosotros, hermanos, somos sus representantes en este mundo. Nosotros somos los que llevamos la palabra en este mundo, en medio de luchas, en medio de pruebas, en medio de circunstancias difíciles, en medio del COVID, hermano. La iglesia todavía se ha mantenido, hermano, en medio de esas avalanchas que se han venido, en medio de esos tsunamis, hermanos, que se han venido, en medio de que la tierra se ha abierto en esos socavones. Todavía la iglesia sigue predicando al nombre del Señor Jesús, sigue predicando el evangelio y seguirá predicando el evangelio. En medio de la oposición seguiremos hablando, hermanos. Dice Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 1 al versículo 4. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma alaba al Señor en esta noche. El versículo 1 al 4 de Primera de Tesalonicenses dice la palabra del Señor: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios, que dice:
en medio de Dios, en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Hermanos, el Señor nos ha confiado a nosotros la palabra, el Evangelio. Y dice que Pablo llegó a Tesalónica con Silas. Y usted sabe que en el capítulo 17 de Hechos llegó ahí. Y en el capítulo 16, en el segundo viaje misionero de Pablo, Pablo había estado con Silas en una cárcel porque había sido puesto ahí sin que hubiera cometido ningún delito, solamente porque había sacado un espíritu inmundo de una muchacha. Pero dice que en medio de esa gran oposición ellos llegaron hasta Tesalónica en su segundo viaje misionero. Y cuando ellos llegaron a Tesalónica, hermanos, los hermanos que recibieron la palabra en Tesalónica no la recibieron como palabra de Pablo y de Silas, sino que la recibieron como palabra de Dios directamente. En otras palabras, hermanos, cuando nosotros leemos la palabra del Señor y hablamos aquí en este lugar, la palabra no es lo que nosotros queremos, es lo que el Dios Todopoderoso quiere para su pueblo. Al nombre del Señor Jesús sea la gloria, al nombre del Señor Jesús sea la gloria. 1:5 siempre ahí de 1 Tesalonicenses dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como también sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Dice que la palabra no llegó, el evangelio no llegó en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu, hermanos. Y por eso Pablo también le dice a Timoteo que no se avergüence de dar testimonio del Señor, porque Dios no le ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, hermanos. Cuando nosotros tenemos el fuego del Señor en nuestras vidas, pues déjeme decirle que el Señor obra y habla a través de sus siervos. Y Pablo dice: cuando oren por mí, oren para que se me sea dada gracia, para cuando yo hable mi boca, para cuando yo hable la palabra, para que cuando yo abra la boca pueda ver y pueda tener gracia en los oyentes, y los oyentes se puedan convertir al Señor. El único propósito que tenemos aquí en este lugar de hablar la palabra del Señor es que los oyentes se conviertan al Señor. No tenemos el propósito de ser exaltados, de ser alabados. Tenemos el propósito de exaltar el nombre del Señor Jesús y de que los oyentes puedan convertirse al Señor. Cuando el Señor mandó a los 70 a predicar, ellos regresaban, le dijeron al Señor: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Eso lo dijo el Señor: estas señales seguirán a los que creen. Hermanos, las enfermedades se van en el nombre de Cristo Jesús. Los demonios se corren en el nombre de Cristo Jesús. Las almas se convierten en el nombre del Señor Jesús. Los pecados son perdonados en el nombre del Señor Jesús. El Espíritu del Señor se recibe en el nombre del Señor Jesús. Pero el Señor le dice a los discípulos: no se regocijen tanto porque los demonios se sujetan en mi nombre. Ustedes regocíjense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y aquí, hermano, hay un pueblo que ha escrito su nombre en el libro de la vida. Aquí hay un pueblo bautizado en el nombre del Señor Jesús. Aquí hay un pueblo lleno con el don del Espíritu Santo. Aquí hay un pueblo que puede testificar que el Evangelio de nuestro Señor Jesús ha cambiado su vida. Él ha cambiado mi vida. Él ha transformado mi vida. Él ha bendecido mi familia. Él ha bendecido a usted. Él ha bendecido a su familia. Y si ha bendecido al Señor, denle la gloria, denle la honra, denle la alabanza.
mujer. Ya para aplicar este mensaje, hermano, Aleluya. quiero decirles que el Evangelio se predica de diferentes maneras. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Jóvenes que han estado en esos instrumentos, ustedes predican el Evangelio. Gloria a Dios. Hay testimonio de personas, hermanos. Yo me convertí al Señor cuando escuché una alabanza. Amén. Gloria a Dios. Cuando usted vive para Dios, hermanos, y cuando usted testifica con sus hechos en su trabajo Amén. y en la escuela que usted es un hijo de Dios, si no ni necesita decir soy un hijo de Dios, la gente mira que usted es un hijo de Dios. Usted está predicando el Evangelio. Usted está predicando el Evangelio, hermano. Aleluya. Es un compromiso que tenemos cada uno de nosotros, hermano. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Si usted en esta noche siente el llamado